aritmética de toda esa parte, son pesadas para uno que no está familiarizado, pero es necesario a veces que lo entiendas. Por ejemplo, para nosotros poder tener el Z-score o la puntuación Z, dicho correctamente en nuestro idioma, para tener la puntuación Z, necesitamos tener la fórmula de la desviación estándar. Y ese ya es un problema. La desviación estándar vamos a tener que es la raíz cuadrada de la suma de X, que en donde X va a significar el valor de un conjunto de datos, menos M al cuadrado. M representando la media del conjunto de datos, y esto dividido entre N, que es el número de datos. Entonces, la suma de un conjunto de datos menos la media del conjunto de datos entre el total del número de datos evaluados. Eso me daría como resultado la desviación estándar. Entonces, para la puntuación Z, tendría que utilizar el valor referencial del sujeto menos el valor promedio del estándar entre la desviación estándar del promedio. Entonces, ahí ya me hice bolas completamente. Porque para el paso 1 tendría que calcular, para poder tener yo tendría que calcular la media. ¿Cómo se saca la media? Pues es el promedio de todos los números. Es decir, si yo tengo números del 1 al 10, los voy a tener que sumar. Bueno, vamos a hacerlo más cortito, del 1 al 3. Yo tengo 1, 2, 3 como valores referenciales. Sumo el 1 más el 2 más el 3. Voy a tener 6. Lo divido entre el total de números. 6 entre 3 me va a dar a 2. Entonces, mi media es 2. Luego, calcular el cuadrado de la distancia a la media para cada dato. Calcular el cuadrado de la distancia a la media para cada dato. Si mi valor de media fue 2 y yo tengo un paciente con un percentil, habíamos dicho 1, 2 y 3, vamos a tomar como referencia ahora al 1. Del 1 al 2, mi diferencia es 1. El cuadrado de 1, 1 al cuadrado, pues 1, ¿verdad? Pues 1 por 1, 1. Y luego sumar los valores que resultaron del paso 2, es decir, el cuadrado de la distancia, dato 1 más 1, me va a dar un 2. Eso dividirlo entre el número de datos. 2 entre 3. ¿Cuánto es 2 entre 3? A dar 0.66. Y a ese resultado tendría que sacarle yo la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0.66. Y ese resultado me va a dar el valor de la desviación estándar promedio. A ver, vamos a ver si se entiende de otra forma. Dice, ahí en el ejemplo que viene en la pantalla, lactante de 12 meses con un peso de 7 kilos con 80 gramos. Entonces, valor del sujeto, 7,000 gramos. Menos valor promedio estándar. Entonces, un percentil 50, porque siempre para el valor promedio estándar vamos a tomar el percentil 50, es de 10 kilos con 80 gramos. Ah, pues qué padre. Pues ya. 7,080 menos 10,080, ¿cuánto me da? 6,000, ¿verdad? Y aquí ya me ahorraron un paso, porque afortunadamente todas las tablas que nos dan ya traen el valor de la desviación estándar. Entonces, fíjense todo lo que me está ahorrando. Me está ahorrando todo ese pasito que nosotros dijimos de calcular la media, calcular el cuadrado de la distancia de la media para cada dato, sumar los valores resultantes del cuadrado de la distancia de la media, dividir el número de datos entre el número de datos y sacar la raíz cuadrada.
O sea, la fórmula de la desviación estándar, que es la suma de un conjunto de datos menos el cuadrado de otro conjunto de datos entre la n del total, ese paso ya me lo ahorraron. Ellos me están dando la desviación estándar. Entonces yo lo único que voy a hacer es ese 6,000 dividirlo entre los 826 que ya me dieron como desviación estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué obtendrían ustedes de esa puntuación? Vamos a dividir los 10,080. 10,080. Ahí me comí un cero. 10,080 gramos entre los 826 gramos de la desviación estándar para tener un resultado de 12,2. ¿Sí? ¿Cuánto les daría esa ecuación entonces? Me perdí, doctor. ¿Perdió? Sí, es que, bueno, es que usted nos menciona que son Por 12,000, pero creo que el valor del sujeto son 7,080, menos el promedio que serían los 10,080, sobre la desviación estándar que son 826 y ya sería una puntuación Z de menos 3,63. ¿Cuánto? A ver, sácalo otra vez. 7,080 menos. Menos 10,080 son 3,000. 3,000. Menos 3,000. Entre 826 menos 3,63, 19, 61, 25. Esa sería tu puntuación Z. Sí, a mí también me dio lo mismo. La puntuación Z es una unidad de medida que te dice qué tan lejos estás de el percentil 50. ¿Se acuerdan que habíamos visto unas tablas de percentiles donde venía una curva de Gauss? Donde viene una curvita que sube, o puede incluso bajar para calcular nosotros en qué percentil estoy. Lo más sencillo para nosotros es decir, me encuentro en el percentil 50, 60, 70, 80, 90, o para el lado contrario, me encuentro en el percentil 40, 30, 20, 10, 5, 3. Y yo con eso me oriento a qué tipo de desnutrición o qué grado de desnutrición tengo. Aquí no estoy utilizando eso. Aquí tomo mi percentil 50 y necesito, con el peso de este paciente, saber qué tan lejos estoy de ese percentil 50, que el percentil 50 representa la mediana. Entonces, ¿a cuánto estoy? ¿A cuántas unidades de medida estoy del peso ideal? A 3,63. ¿Cuál es la unidad de medida en este paciente? ¿Cuál sería la desviación estándar de ese paciente? 826 gramos. La desviación estándar va a cambiar para cada cosa que yo quiero medir. Aquí estoy midiendo un lactante de 12 meses. No dice ahí, pero es un lactante varón. Si yo tuviera un lactante mujer, la desviación estándar es su valor. Si yo tuviera un niño recién nacido, femenino o masculino, la desviación estándar tendría un preescolar o un escolar por la edad, la desviación estándar tendría otro valor. Entonces, en las tablas de referencia que yo agarro, cuando aplique esta fórmula, tengo que investigar cuál es la desviación estándar del promedio de ese grupo de edad. Bueno, a sus compañeros les mandé por ahí una tablita al chat, les mandé un link, porque para facilitarles la vida, actualmente existen muchas aplicaciones, que esas aplicaciones les van a dar el puntaje Z, la desviación estándar o el índice de masa corporal. Entonces, lo más sencillo es que ustedes dijeran, bueno, yo ya tengo la tabla, nada más introduzco ahí los
los datos y el aparatito solito me va a decir o me va a calcular los valores que yo necesito, pero no siempre son exactos. ¿Les compartieron ese link? Sí. Sí. Entonces, inténtenlo con ese link. O sea, ustedes tienen un paciente, le van a aplicar ahí en el link viene puntuación Z, van a aplicar ahí donde dice puntuación Z y le van a poner sexo masculino, peso 7080 gramos, estatura no nos la dan aquí en el valor representativo que nos están dando, pero ustedes ya saben cuánto debe de medir un paciente de 12 meses. ¿Cuánto debe de medir? ¿Alguien sabe? Acuérdense que al final del primer año cambia si es hombre o es mujer, pero en promedio mide 35 centímetros. Entonces, es varón, estamos haciendo el caso de un varón, y estamos pensando que tiene un percentil 50. Vamos a darle 76 centímetros de estatura. Fecha de nacimiento, pues le vamos a poner hace un año. Sería, estamos aquí a 24 de mayo del 2020. Y la evaluación el día de hoy. Creo que la herramienta solo permite calcular entre 5 y 18 años. Fíjate que sí. Bueno, quería que se dieran cuenta de que no es exacta. Pero no sirvió el ejemplo. Bueno, yo tengo otra, ver y lo comparo dos. A ver, compáralo. Bueno, vamos haciendo mientras uno de 5 años. ¿Cuánto debe de pesar en promedio un paciente de 5 años? Ustedes mismos. 18 kilos. ¿Cómo lo sacaste? Me fui directamente a las gráficas de la OMS. ¿Tan rápido? Acuérdense de una fórmula rápida que les había dicho. ¿Cuál era? Edad por 2 más 8. Edad por 2 más 8. 5 años, 5 por 2, 10 más 8, 18. Si tú te vas a la tabla de la OMS para los 2 más 8. Exacto, 18. Te va a decir 18.3. 18.3 más o menos. Y cachito. ¿Y cuánto mide un niño de esa edad? 106 centímetros y medio. 106.5. Entonces, si nosotros en esa tablita que les mandé ahorita ponemos esos datos, vamos a ver qué pasa. Me meto al puntaje Z, le pongo que el paciente masculino igual, vamos a ponerle aquí que pesa 18.3. Bueno, 18, para ser más, no tan exacto. Y que mide, dice sí, hay que ponerle 106.5. 106, no me da decimal. Nacimiento, 24 de mayo, pero de hace 5 años. $2016. Miren, ahí sí salió. Nos da un Z-score de 0.000. ¿Qué significa? Que no tengo desviaciones estándar, que me encuentro completamente dentro de el peso y la talla ideales, ¿verdad? Y este Z-score que me está calculando es el Z-score del índice de masa corporal, no el del peso. ¿Se acuerdan cómo sacábamos el índice de masa corporal?
peso entre Talla al cuadrado. talla al cuadrado. Entonces aquí me está diciendo tu paciente tiene un índice de masa corporal con 0 desviaciones estándar. ¿Quieren ponerlo desnutrido? Bueno, pues entonces se regresan con ese mismo paciente y le van a poner los mismos datos de edad y todo, pero vamos a ponerlo con un peso bajo, con la misma talla. A ver, ya me sacó. ¿Alguien ya entró? Sí, yo ya tengo todos los datos, Doc. Nada A más ver. dígame el peso. Pues ¿cuánto te gusta? Vamos poniéndole, teníamos 18, déjale 15 kilos. Voy. Sigue apareciendo 0. ¿Sí? Ujú. Sí. Sí. Aquí, bueno, no sé si Sí, lo Doc, aún con 15 kilos sigue apareciendo 0. aquí, no sé si se ve. Ahí ya no nos sirvió, ¿verdad? Es que creo que le tienes que poner que vas a hacer uno nuevo. A ver, Ah, ok, gracias. yo ya me metí de nuevo, ¿eh? Masculino, vamos a ponerle 15 kilos. 106 dijimos, ¿verdad? Centímetros. Sigue igual apareciendo en ceros. Ah. Aquí está, Masculino. ahí está. A ver, le voy a poner 13 kilos, le voy a poner yo. Entonces, ese es el problemita con estas cosas. Sí, Doc, no funcionó. No funciona, sigue siendo 0. ¿Alguien tiene otra aplicación? Sí, de hecho ya chequé la anterior, doctor, y me decía que tenía menos 2.8 con el que estaba presentado en la pantalla. ¿Con cuánto es el nuevo? Menos 2.8. Me sale con menos 2, pero la base de datos es de Estados Unidos, entonces no sé si eso está influyendo mucho. Es que ahí lo que tienes que buscar es la tabla de desviación estándar. Ujú. Entonces ahí lo que uno tiene que tener en los valores referenciales precisamente es la tabla de desviaciones estándar para las tablas de crecimiento. Miren, aquí hay una, por ejemplo, esta es denme un segundo. Este es de la Asociación Española de Pediatría. Entonces, en la Asociación Española de Pediatría, tú les pones desviación estándar para peso, o desviación estándar para talla, o desviación estándar para índice de masa corporal, y te lo va dando por edad. ¿Cuál es la desviación estándar para cada uno de ellos? Entonces, ya lo único que haces es utilizar este valor de desviación estándar y hacer el cálculo tú, ¿sí? Con el porcentaje que tú ya tenías. Entonces vamos a decir que yo tengo, ¿dónde está? El caso que hemos mencionado ahorita del paciente de 5 años. Tienes un paciente de 5 años con un peso ideal de 18 kilos. El valor del sujeto sería 18. Y luego valor promedio, bueno, vamos a darle otro valor. Tiene 20 kilos. Kilos con un valor de promedio estándar de 18. Entonces, ahí tendrías que ver para ellos a los 5 años cuál es la desviación estándar. Déjenme la busco aquí.
¿Ya la encontró alguien? Me está cargando el archivo, ¿eh? Por edad, peso para la talla. ¿Ya lo encontró alguien de ustedes? Miren, yo aquí tengo la tabla de la Asociación Española de Pediatría, pero no me da la desviación estándar, me da ya el Z-score directo. Entonces, aquí ya te pone cuánto pesa cada niño y alrededor del percentil te va poniendo cuántas desviaciones estándar tiene. Entonces te pone el 0, que sería el percentil 50, y luego te aparece un percentil 25 y dice menos 1, y luego dice percentil 10 menos 2, percentil 5 menos 3. Entonces te toma ya como desviación estándar el valor que se encuentra de referencia al lado de del percentil de cada uno de ellos. Pero no me abre la desviación estándar. Digo, a final de cuentas ustedes tenemos que encontrar esa tabla, porque aunque va a ser muy raro, va a ser excepcional que tenga que calcularlo, porque pues, aquí en la tabla ya viene cuántas desviaciones estándar tiene, creo que lo correcto es que ustedes lo puedan calcular. Denme otro segundo, ¿eh? Dijo que la tablita era española, Doc. Y de la Asociación Española de Pediatría. Pero no sé por qué no la puedo abrir aquí. ¿Encontraste alguna? ¿De otro lado o qué? No, la estoy buscando aún. Pero quería ver si me salía algo así, pues, en esa página. Aquí lo que viene es una explicación igual de lo que ya comentamos, pero si no tenemos la desviación estándar de poco nos va a servir. Dice, explicación de la puntuación Z o puntuación de desviación estándar. Las líneas de referencia de las curvas de crecimiento se llaman líneas de puntuación Z, debido a que se basan en una puntuación Z, también conocida como puntuación de desviación estándar. Las puntuaciones Z o puntuaciones de desviación estándar se usan para describir la distancia que hay entre una medición y la mediana, que nosotros ahorita ya quedamos que la mediana es el promedio, ¿verdad? Estas puntuaciones se calculan de forma diferente para mediciones de población de referencia con distribución normal y no normal, que era lo que les decía que debe de venir separado si se trata de varones, de mujeres y de por grupo de edad. El concepto de una distribución normal ayuda a entender el significado de una puntuación Z.
En una distribución normal, la mayoría de los valores están agrupados alrededor del centro y la distribución de mediciones alrededor de la mediana representa una forma de campana de Gauss, como se muestra en la imagen. Bueno, ustedes no la tienen, pero todos conocen una campana, en donde la curva sube, llega a un clímax, se mantiene un poco y luego baja. Luego dice, la distribución de tallas de todos los niños o niñas de cierta edad forma una curva normal, en forma de campana o de distribución normal o casi normal. Cuando se grafican las tallas de un gran número de niños y niñas de cierta edad, los resultados son similares a la distribución normal que se presenta arriba. Casi todas las tallas están en el centro y pocos valores se encuentran en los extremos. Cada segmento del eje horizontal representa una desviación estándar o puntuación Z de esa distribución normal. Doctor, disculpen, no sé si esté cambiando de diapositiva, pero nosotros nos quedamos en el diagnóstico. Doc, encontré un Excel en el que nada más pones la edad en años del paciente y su IMC y te dice la desviación estándar y el grado en el que está. Pero A ver, ahorita lo vemos. No es diapositiva, Luis, es se lo estoy comentando yo de lo que encontré. Gracias. Disculpe, tenemos... La diapositiva es la misma. Y luego ya dice, la puntuación Z de un punto observado en esa distribución se calcula de la siguiente forma. Puntuación Z es igual a valor observado menos la mediana del valor de referencia entre la puntuación Z o valor estándar de la población de referencia. Entonces, lo que es lo mismo, pero pues me sigue quedando el problema de que no nos dan la desviación estándar. Y para nosotros poder calcular la desviación estándar está complicado porque tendríamos que usar varias fórmulas. Dice, para calcular la puntuación Z de un punto observado, implica una serie de cálculos matemáticos que toman en cuenta la distribución no normal de las mediciones de referencia. Es decir, valor observado entre m al cuadrado menos 1 sobre L por S, donde M, L y S son los valores de la población de referencia. M es el valor de la mediana, S es el coeficiente de variación o su equivalente, y L es el poder estadístico necesario. Entonces aquí ya nos metimos en camisa de 11 varas y nos metemos a un montón de fórmulas si nosotros no tenemos esa desviación estándar. Compártenos tu Excel que encontraste, si lo puedes mandar a tus compañeros para que lo manden y a ver si me lo hacen llegar a mí también. Sí, déjeselo mando a Martita para que se lo mande. Y lo revisamos y déjenme ver si yo encuentro, la verdad no busqué, no tuve tiempo de buscar las desviaciones estándar de cada uno de los casos para peso y para talla y para índice de masa corporal. Déjenme buscárselos para que ustedes los puedan tener, porque si lo hacemos por fórmulas, nos vamos a hacer bolas. Mejor hay que encontrar dónde viene referenciado para tenerlos ya y ya nada más aplicarlo a esa formulita que en realidad está pequeña, está más fácil. Doctor, yo encontré una aplicación donde aparece pues el puntaje Z, pero es conforme a los valores de la CDC y la OMS. No sé si les sea útil. ¿Y cuánto te da, por ejemplo, si introduces A ver, deje meto los del niño y los de la imagen y ya le digo. Ajá. A ver si te coincide. Ya me llegó el PDF, ¿eh? Dice... no, digo el Excel. Sí, solo que ahí como dato tenemos que poner el IMC nada más. Ya, entonces...
para este niño no nos funcionaría porque no nos dieron la talla. A no ser que utilicemos la talla promedio, le habíamos dado 76, ¿verdad? Sí, Al de 12 meses, sí. A ver, entonces sácale 76 sería la talla al cuadrado para ese niño, .76, te da .57 y pesa 7 kilos con 80. .08 entre .57, 12.4. Índice de masa corporal. ¿Se puede modificar ahí sobre la tabla? Sí, se puede modificar. Miren, a mí me dio que tiene un IMC de 12.40, que tiene una desviación estándar menos 3.86 y está en un grado nutricional de desnutrición grave. Ok. ¿Qué crees que yo no? ¿No la puede modificar? No. Yo sí. Es que la descargué de internet. Pero no sé si los demás Doctor, la puedan modificar. nosotros, yo y Daniel encontramos una que directamente nos da los percentiles. A ver, esa que tú encontraste del Excel, yo no la puedo modificar, pero si te da un 3.84 está muy cercano, o sea, sí se puede utilizar, porque esta te da menos 3.63. Sí, O sea, de hecho me da menos 3.86, Doc. pues ya arriba de 3 desviaciones creo que ya es muy, muy cercano, ¿no? Muy próximo. El que ustedes encontraron, ¿qué dice? Pones el peso, la estatura, la edad y directamente te pone el IMC, la puntuación Z y abajo te pone el percentil en que está y te dice qué peso está, si está bajo, saludable, sobrepeso o tiene obesidad. Y en el caso del ejemplo de este niño que te sale. Hice el de 5 años, estatura de 106, peso de 13 y dice que tiene peso bajo. Ok, ¿y te permitirá hacer este niño? De 2. A ver. No, me marca de 2 años a 20 años. Bueno, esa es otra de las limitantes, ¿verdad? De todos los que son automatizados, que le van a poner valores de referencia limitados. Bueno, pues entonces es para que vayan jugando. Yo les recomiendo que lo hagan con este ejemplo. Quien haya descargado o los que vayan descargando para ese grupo de edad, vayan comparándolo. Y ahí nos vamos a dar cuenta qué tan exacta es una fórmula u otra. Y acuérdenme ¿no les dejé de tarea buscar eso, la desviación estándar? ¿No? No se pusieron. Solo el Z-score. Ok. Déjenme entonces, Solo se te... déjenles busco yo las desviaciones estándar para que tengan ya el valor de referencia y podamos utilizarlo, porque si no, para calcularla va a estar un poquito más complicado. Bueno, cuando nosotros ya, a final de cuentas, como lo calculemos, si yo lo calculo por Z-score, si yo lo calculo por la cantidad de desviaciones estándar, que es lo que me va a dar el Z-score, o lo calculo únicamente por el percentil, porque en realidad, pues ya el percentil por sí mismo me avisa qué tan mal estoy. Si yo tengo un paciente que el percentil 50 es 10 kilos y mi paciente está en un percentil 5, yo ya sé que ese paciente se encuentra desnutrido. No necesitaría yo una puntuación Z para saber eso. La puntuación Z más bien me indica qué tan lejos estoy yo del percentil adecuado, ¿verdad? Pero la duda de si está desnutrido o no, creo que a nadie le queda una vez que yo percibo que estoy en un percentil abajo del 50, sobre todo cuando estamos ya abajo de percentiles 10.
Si yo tengo un percentil 5, un percentil 3, o definitivamente ni siquiera alcanzo a llegar en la tabla de percentiles al percentil 3, pues es un niño desnutrido. ¿Cuál es mi meta con esos niños? Limitación del daño, mantenerlo eutérmico, transfundir sangre fresca total o plasma cuando existe la hipovolemia grave. Acuérdense que en los pacientes desnutridos crónicos, habitualmente yo voy a tener alteraciones hematológicas. La principal de ellas va a ser anemia, y el paciente anémico de forma crónica no se transfunde. Es decir, si a mí me llega un paciente desnutrido y trae una hemoglobina de 7, trae una hemoglobina de 8, no hay indicación de transfundirle paquete globular o sangre total. A ese paciente hay que ir nutriéndolo poco a poco. La única indicación para yo transfundir sangre fresca total o un paquete globular es que el paciente se encuentre con hipovolemia grave, que el paciente en realidad tenga ya alteraciones en cuanto a la tensión arterial que me indiquen que necesito ganar volumen. Y habitualmente esto se presenta con valores de hemoglobina menores a 6. Entonces, sí se pudiera dar que yo reciba un paciente desnutrido que traiga una hemoglobina de 5 y por esa hemoglobina de 5 lo tenga que transfundir. O tenga 5.5 o tenga 6. Pero habitualmente no. Habitualmente el paciente desnutrido con hemoglobina baja hay que darle tratamiento alimentándolo, no transfundiéndolo. Bueno, si hay alteraciones de conciencia, mantener las vías respiratorias permeables, iniciar la alimentación enteral continua con sonda nasogástrica. Si las evacuaciones son anormales, pesarlas y hacerle los estudios correspondientes. Recuerden que parte de la desnutrición también pudiera ser por alguna parasitosis o por alguna coinfección. Entonces, en estos pacientes es válido hacer coproparasitoscópicos, es válido hacer exámenes citológicos, citología hemocofecal. Luego dice, necesidad de tener multivitamínicos, ácido fólico, administración de ácido fólico o incluso de vitamina D. Manejo del desequilibrio hidroelectrolítico. Muchos de los pacientes que llegan desnutridos también llegan deshidratados. Pueden tener una deshidratación leve o moderada y se debe de corregir con administración en medida de lo posible oral de electrolitos. Ya cuando yo tengo un paciente con deshidratación grave, bueno, pues en ese caso sí tendría que ya dar un aporte de sodio de 3 a 5 miliequivalentes por kilo por día, más calcular un extra de 35 miliequivalentes por litro para la diarrea o de 12 miliequivalentes por litro para el vómito. Es decir, a ese paciente que llegó vomitando, además de sus 3 a 5 miliequivalentes por kilo por día, le voy a agregar 12 miliequivalentes por cada litro de vómito que tenga. ¿Cómo voy a cuantificar eso? La única forma es así, cuantificándolo, pesando los pañales o cuantificando en mililitros la cantidad vomitada, además de tener que estar calculándole la diuresis. Se agrega potasio, no más de 6 miliequivalentes por kilo por día, si hay buena uresis. Si el paciente no está orinando, tenemos que ser muy cuidadosos con el agregar potasio. Hipocalcemia, administrar calcio en dosis de 100 a 200 miligramos por kilo por día, en dosis fraccionadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el paciente que llega con desnutrición crónica no es un paciente en el que únicamente le voy a dar de comer. Es un paciente en el que tengo que buscar coinfecciones, causas de la desnutrición, clasificarlo, darme cuenta qué grado de desnutrición tiene, saber si viene con un volumen adecuado, si lo tengo que transfundir, qué tan deshidratado llegó, si tengo que aportar sodio, potasio, cloro, calcio, si tengo que darle polivitamínicos o no. Hablando de las infecciones, bueno, debemos de tratar la infección con antimicrobianos, con antivirales o muchas veces con antiparasitarios. La alimentación parenteral se recomienda que sea vía central. Miren,
Cuando un paciente no ha recibido un aporte adecuado de alimentos, el estómago tiende a hacerse pequeño. El estómago tiende a disminuir su capacidad volumétrica. Si tú a un paciente que no ha comido intentas iniciarle una dieta forzada, lo único que vas a conseguir es que vomite y que esa pérdida hidroelectrolítica que tiene pues, se agrave. Por eso a muchos pacientes se les recomienda iniciar infusión continua de alimento. Le dan una muy pequeña cantidad enteral a través de una sonda para que el estómago esté recibiendo de forma continua. El problema es que muchas veces al iniciar la alimentación enteral les da diarrea. Si el paciente tiene diarrea y no te tolera la vía enteral, entonces habrá que darle nutrición parenteral. Es decir, le voy a administrar vitaminas, hierro, oligoelementos, aminoácidos y todo lo demás que requiere para nutrirse por una vía central. La alimentación parenteral idealmente no se administra por una vía periférica. Habitualmente tenemos que tener un catéter central y administrarlo por un catéter central. Esto se da en estados muy graves de desnutrición o en pacientes que tienen desnutrición por alteraciones anatómicas que no les permiten comer. ¿Cómo cuál se te ocurre, Anel Montserrat? Un problema que no que no pueda comer, no sé, que haya, bueno, que no pueda masticar adecuadamente, que haya perdido piezas dentales o que tenga, que esté intubada o también una traqueostomía, no sé si sea indicatorio o contraindicatorio. Atresia esofágica, como dijo Luis. Ándale, hay muchos escenarios, ¿verdad? Por ejemplo, una atresia esofágica. El niño con una atresia esofágica pues no va a poder comer, ¿sí? Le empiezas a dar de comer y todo lo que metes por el esófago se va a la tráquea, se va a ahogar. Entonces ese niño no puede comer. Otro ejemplo, pacientes politraumatizados. No necesariamente son niños, ¿sí? A ustedes les va a tocar ver, desafortunadamente, casos graves. No sé si recuerden, hace tiempo hubo una tragedia aquí en Guadalajara. Quemaron un camión, se murió mucha gente que iba arriba de ese camión urbano, y entre ellos hubo una señora que iba con su bebé. Murió el bebé quemado y la señora quedó viva, pero quedó viva únicamente unos días. La transportaron a Texas, al área de cuidados intensivos para pacientes quemados, y esta paciente, antes de trasladarla, estuvo ahí en el hospital civil. Entonces, esa pobre mujer, por el tipo de quemadura que sufrió, se quemó, tuvo quemadura también por inhalación. Cuando tú estás frente al fuego, cuando tú estás en una situación así, también puedes tener quemadura de vía aérea y también puedes tener quemaduras esofágicas. Entonces, ella tenía quemado la lengua, no tenía lengua, tenía quemada la mucosa oral y tenía quemado el esófago. ¿Por dónde le das de comer? ¿Sí? Entonces a esa paciente pues hay que darle nutrición parenteral. Otro ejemplo, los niños que le dan un trago al cloro. Es que la abuelita guardó la botella de cloro en una botella de coca. Guardó el cloro en una botella de coca. Entonces el niño vio la botella de coca o de jugo y le dio un trago. Y al momento de darle el trago, quemaste esófago, quemaste estómago y vas a tener que dejar a ese niño sin poder ingresar nada por vía oral durante 2 o 3 meses. ¿Cómo le vas a hacer? Pues hay de dos. Le haces una ileostomía o una yeyunostomía para darle comer a través de la ileostomía, o la opción B, en lo que haces la ileostomía, le das de comer vía parenteral. Entonces, escenarios hay un montón, ¿eh? Bueno, lo ideal sería que no, ¿verdad? Lo ideal sería que en lugar de tener una parenteral, nosotros podamos darles de comer por vía oral o por vía enteral, pero no en todos los pacientes se va a poder.
Clasificación de la desnutrición, bueno, pues esto va a ser en relación al porcentaje de pérdida de peso, ¿sí? Hay diferente tipo de clasificaciones, la de Wellcome, la de Gómez, la de Waterloo. Todas ellas se basan en el déficit de peso esperado para la talla o en el porcentaje de peso esperado para la edad. Estas tablas son las que sí son importantes que ustedes tengan ahí a la mano, más que lo de las desviaciones estándar y todo eso. Esto es lo que les va a ayudar a clasificar a un paciente. Dice, en la clasificación de Wellcome, el peso, que en realidad te está hablando del porcentaje del estándar, del 60-80% del peso considerado como normal o menos del 60% del peso considerado como normal. Y la presencia o la ausencia de edema. Entonces te dice, paciente con pérdida de 80-60%, perdón, con 80-60% del peso ideal con edema presente, piensas en Kwashiorkor, y con edema ausente lo manejas como peso bajo. Cuando tienes menos del 60% del peso ideal y con edema presente, piensas en marasmo o en Kwashiorkor, cualquiera de los dos, y si no tiene edema, piensas en marasmo. Clasificación de Gómez, esa va por grados, grado 1, grado 2 y grado 3, que esta es una de las que, junto con la de Waterloo, una de las que se utilizan más. ¿Qué porcentaje del peso tienes esperado para la edad? Menos del 60% del peso para la edad, desnutrición grado 3. De 60 a 75, desnutrición grado 2. Y de 76 a 90, desnutrición grado 1. Y arriba del 90, pues no lo considera como una desnutrición importante. Waterloo, porcentaje del peso esperado para la talla. De 80 a 89, tengo un déficit leve. De 70 a 79, moderado. Y menor de 70, grave. Porcentaje de la talla esperada para la edad. De 90 a 94, si se fijan, toma valores más elevados para la talla. De 90 a 94 lo considero leve. De 85 a 89, moderado. Y menos de 85 lo considero grave. Entonces, de acuerdo a estas tablas, nosotros podemos hacer la clasificación de un paciente. Ya los incrementos, esta parte es, bueno, pues eso se los paso. En realidad no es tan importante que ustedes se aprendan todo esto. La nutrición en un paciente marasmático o en un paciente con Kwashiorkor la tiene que hacer un gastroenterólogo. Los gastroenterólogos tienen la especialidad que se llama gastroenterología y nutrición pediátrica. Entonces, a ellos les compete saber cuánto le voy a estar administrando, ¿sí?, durante cada día. La alimentación va a cambiar por día. Vamos a lograr un incremento en la densidad energética de la fórmula agregándole ciertas sustancias. Por ejemplo, le ponen miel de maíz, le ponen aceite, le ponen cereal, para que cada uno de estos componentes nos pudiera dar 0.8 kilocalorías por cada mililitro que le estoy dando de, por ejemplo, de fórmula láctea. Sin embargo, si yo me paso o yo administro una cantidad inapropiada, lo que me va a ocurrir es que el paciente le va a dar diarrea y entonces voy a tener más problemas con la tolerancia, lo tendría que volver a dejar en ayuno. Dice aquí, primeros 5 días de que llegue el paciente en marasmo, le voy a dar de 120 a 150 mililitros por kilo por día y debe de contener esto de 100 a 120 kilocalorías por kilo por día, con un aporte proteico de 1.9 a 2.4 gramos por kilo por día. Entonces, aquí es un problema, porque cuando yo calculo esto, por ejemplo, con una fórmula láctea, me doy cuenta que la fórmula láctea no me va a dar esa cantidad de calorías que viene aquí. Ahí es cuando el nutriólogo o cuando el gastroenterólogo con especialidad en nutrición le hace la modificación para agregarle una fórmula artesanal. ¿Cómo le llaman a esa fórmula artesanal? ¿Alguien ha escuchado?
¿no? Le dicen fórmula polimérica o dieta polimérica. Entonces, cuando uno lo escucha, se escucha muy rimbombante. Dice, no, el gastroenterólogo está calculando la fórmula polimérica de administración enteral. Ah, qué padre, ¿no? ¿Quieres ir a ver si ya bajas a ver allá alcohol? Pues es un licuado, pero no demeritando pues el trabajo de ellos, sino es un licuado con las cantidades necesarias para que le dé ese aporte proteico y ese aporte calórico. Entonces te dice, a la leche le voy a agregar almendras, doctor. La almendra, mire, a 8 almendras me van a dar tantos gramos de proteína. Y le voy a agregar 1 mililitro de miel de maíz. Y le voy a agregar 2 gramos de cereal de trigo. Y le voy a poner 0.5 mililitros de aceite de X cosa. Y yo digo, pues es como los licuados que hacen ahí por la casa, pero bueno, no es cierto. Le voy a caer mal a los gastroenterólogos que me escuchan. No, obviamente ellos lo hacen con todo el conocimiento necesario para que al paciente lo puedan nutrir sin darle diarrea, ¿verdad? 6 a 15 días aumentan los líquidos, como ven ustedes aquí, aumenta la cantidad de energía, aumenta la cantidad de proteínas. Todavía nos dice sonda por 2 semanas y la tercera semana ya con fórmula a tolerancia. Kwashiorkor. Utilizar de preferencia fórmulas lácteas de inicio. En estos pacientes es mucho más probable que nos dé diarrea. Entonces en ellos está todavía más limitado lo de las fórmulas poliméricas. Casi siempre lo intentan únicamente con la fórmula láctea. Y eso orilla a que la cantidad de energía sea menor. Si ustedes se fijan aquí en la tabla del marasmo, nos dice energía de 100 a 120 kilocalorías por kilo por día. Y en el paciente con Kwashiorkor nos dice de 80 a 120 kilocalorías por kilo por día. Proteínas en el anterior decía de 1.9 a 2.4 y aquí dice de 1.6 a 2.4, es decir, baja un poquito el valor inicial de referencia. Y de los 6 a los 15 días, bueno, pues otra vez hace la modificación, incrementándole tanto los líquidos como las calorías. Alimentación enteral con bomba de infusión, continua o intermitente por sonda nasogástrica de 7 a 10 días. Y si el paciente da señales de mayor apetito y va desapareciendo el edema porque vamos recuperando albúmina, iniciar con alimentación complementaria desde el 7º día. Cuando yo ya tengo esa fase inicial de nutrición, ya sea en un paciente marasmático o en un paciente con Kwashiorkor, inicio la segunda fase. La segunda fase de la nutrición es reducir el estrés del niño, disminuir el riesgo de infección cruzada y acortar la duración de la estancia hospitalaria. Eso es muy importante. A veces, créanme que es muy difícil. No sé si les platicé del pacientito que tengo ahorita de VIH. ¿Les comenté algo en la clase pasada o no? No, Es muy complicado. Tengo ahorita un niño de VIH que llegó con una desnutrición severa. Ustedes ya vieron ahorita los ejemplos del peso y de la talla. Es un niño con maltrato, es un niño con abandono. Hay diferentes tipos de maltrato, eso lo veremos en alguna otra clase. Y hay un maltrato que se llama maltrato por abandono. Dicen que no hay mejor forma de maltratar a un niño que ignorarlo. Y se acuerda uno de ejemplos tontos cuando uno era niño y que te hacías algo malo. Creo que más que una nalgada o un manazo te dolía cuando tu mamá te ignoraba. Cuando tú haces algo malo y se enojaba la mamá, se enojaba el papá y no te hablaba o se mostraba indiferente, híjole, duele más que el manazo. Entonces, ahora imagínenselo de forma crónica con un paciente que se encuentra en esa situación de abandono. Tengo un pacientito ahorita de VIH que está completamente abandonado de la mamá. La mamá obviamente también tiene VIH, está embarazada, otra vez, no cambia conductas, el muchacho tiene 6 años. ¿Cuánto quedamos que debe pesar un niño de 6 años? 20 kilos. 20 kilos.
¿Cuánto crees que pesa? 12. Pesa 9 kilos. Entonces, con cualquier tabla que lo clasifique, si agarras Waterloo, si agarras Gómez, cualquiera que agarres, pues es una desnutrición severa. Es un desnutrido crónico severo. Y aparte llegó con CD4 de 20, llegó con una carga viral alta, llegó coinfectado con tuberculosis, llegó coinfectado con Cryptosporidium en las evacuaciones y llegó con un trastorno psicológico que se llama disociación psicoafectiva, que dicho en otras palabras, significa que el niño ya se rindió. Significa que el niño a los 6 años de edad no cree que puede existir alguien en el mundo que lo quiera. Eso es lo que ustedes van a ir a ver al hospital. Eso es lo que les va a llegar ahí. Entonces es muy difícil. Aquí lo que estamos diciendo aquí, pues aquí en la diapositiva se dice bien fácil. Reducir el estrés del niño. Hey, Simón, ¿cómo? ¿Cómo? No tiene papá, la mamá no le hace caso, no le interesa, va a acabar en una casa hogar, está coinfectado, tiene VIH para toda la vida. ¿Cómo demonios disminuyó el estrés de ese niño? ¿Cómo? Pues con atención psicológica, tratando de sacarlo poco a poco adelante. Bueno, son niños que te duran ahí en el hospital 4, 5, 6, 7, 8 meses. ¿Por qué? Pues porque la primera etapa es nutrirlo. También hay que quitarle las coinfecciones. También hay que tratar de que su carga viral baje y que tenga nuevamente un sistema inmune competente y que ese niño vuelva a ser inmunocompetente para que pueda sobrevivir. Y ya cuando lograste todo eso te dicen, córrelo rápido al hospital. Sí, no, pues yo ya como que casi quisiera traérmelo a la casa. Dices, ya lo que quiero yo es que ese niño siga en el hospital para yo poder seguir nutriéndolo. Porque te das cuenta cómo cambia. Te das cuenta que el niño empieza a hablar, empieza a caminar, empieza a tener funciones que no tenía. Cuando un niño que debe de pesar 20 kilos te llega al hospital pesando 9 y te llega coinfectado, pues es un niño que ni siquiera se sienta, muchachos. Es un niño que llega en calidad de bulto. No sabe caminar, no sabe sentarse, no sabe hablar, no sabe dibujar, no sabe hacer nada. Lo tienes ahí durante meses, 3, 4, 5 meses, y va cambiando la fisonomía de ese muchacho. Y llega un punto en el que tú lo vas viendo desarrollarse rápido. En 3, 4 meses pasó de estar tumbado en la cama a ser un niño que ya dibuja, que ya habla, que ya platica, que ya camina. Y entonces en ese momento viene la segunda fase en donde te dicen, acorta la duración de la estancia hospitalaria y mándalo a su casa para que no se te vaya a coinfectar. El problema es que no siempre se van a la casa. Luego es iniciar la alimentación complementaria a partir de la segunda semana si hay condiciones clínicas. Casi nunca se puede así, casi siempre nos tardamos más. Y en la tercera fase dice, a partir de los 9 meses de que inició la nutrición, introducir leguminosas cuando se trate de lactantes mayores de 12 meses. Entonces, no crean que la nutrición de un niño desnutrido crónico severo va a ser de forma rápida. La nutrición de este tipo de niños se tarda bastante tiempo. O sea, nosotros nos podemos pasar 1 o 2 años nutriendo a un niño y tratando de regresarlo al desarrollo psicomotor que en realidad le tocaba. Bueno, hasta aquí vamos a ver esto. Tenemos por ahí, déjenme ver, pendientes. En el chat me aparece como si hubiera un mensaje, pero no hay nada. Ah, ya vi, una carita. Bien, nos quedan un par de temas, nos quedan como 3 temas. Yo les había comentado al principio de todo el curso que la universidad trabaja por competencias y que es necesario que ustedes den cierta cantidad de clases. Entonces, nos queda la siguiente clase que es parasitosis, esa la voy a dar yo. Y luego sigue linfomas y sigue leucemias.
Entonces, les voy a pedir que se coordinen ustedes. Van a dividirse el grupo de Marta. Va a hablar de linfoma en pediatría. El grupo de Marta va a hablar de linfoma en pediatría. Y el grupo de Paula va a hablar de leucemia en pediatría. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos un grupo, 30 minutos el otro grupo. Y ahí viene lo bueno. Como los juegos del hambre. Ustedes pónganse de acuerdo. ¿Cómo lo van a trabajar como grupo? ¿Quién del grupo va a exponer o quiénes del grupo van a exponer? Ustedes van a ponerse de acuerdo cómo vamos a hacer eso. Entonces, la siguiente clase, que es el próximo jueves, hablo yo de parasitosis. El lunes hablamos de leucemia, el grupo al que le tocó. Y el próximo jueves, después de ese, hablamos de linfoma. Y con eso acabamos el curso de preescolar y escolar. Y ya podemos continuar, si nos sobran clases, si nos sobra horario, pues podemos continuar con lo que vamos atrasados en infecto. ¿Sale? Sí, doctor, está bien. Sale. Pues nos vemos entonces el jueves. Cuídense. Doctor, creo que mi compañero Isaac le preguntó que tiene una duda. Ah, a ver, ¿qué pasó, Isaac? Que me salí del chat ya. No es obligatorio que todos expongan, más es obligatorio que todos participen, ¿no? Por ejemplo, nos podemos organizar y entre todos hacer la expo y que solo cierta cantidad de personas la expongan. Sí, no, pues si no, imagínate, nos tardaríamos mucho. Puede exponer uno, o pueden exponer dos, o pueden exponer máximo 3, pero todos tienen que participar de alguna forma. ¿Quién expone? Pues ustedes pónganse de acuerdo, no sé, el más vulnerable, o el que se ofrezca, o el que no vino hoy, dijo el profe que te tocó, no sé, o sea, ustedes ahí pónganse de acuerdo ustedes. Ok, gracias. Sale. Ahí. Bye, Doc. Bye. Gracias.